Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un tip más de este canal de YouTube. Soy Noelia Nuño, soy escritora y esta vez vamos a hablar del primer capítulo. ¿Y por qué este primer capítulo de tu libro es tan importante? Sencillamente porque es lo primero que lee el lector o la lectora que coja tu libro. Es como la primera toma de contacto, es donde se presenta el contexto, qué tipo de género es tu novela y es donde se presenta a tu personaje, cómo habla tu personaje, cómo actúa tu personaje, en qué circunstancias está, qué vida tiene, si es hombre o mujer. Todo eso es lo que de primera mano lo que se muestra en el primer capítulo. Y por eso es tan importante y por eso siempre es uno de los capítulos que más reescritura va a tener. Una vez termines la novela y vuelvas a leer tu proyecto y vuelvas a ese primer capítulo, lo reescribirás y lo reescribirás y lo reescribirás. Porque el primer capítulo es la toma de contacto del lector con tu novela. Bueno, por aquí tengo mis apuntes, ¿vale? Así que vamos un poco a hablar sobre el primer capítulo. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas ideas en la cabeza, cuando ya hemos hecho este brainstorming y tenemos que empezar a escribir? Sobre todo, no te bloquees. Es muy importante que las ideas fluyan, que de esa primera instancia, cuando nos estamos poniendo a escribir, que no haya un bloqueo, que no te cuestiones, que no te juzgues. Ya cuando tengas igual unos capítulos ya escritos, cuando te sientes con más confianza, cuando el proyecto ya tenga un poco más de cuerpo, ¿no? Ya ahí lo relees, ya ahí corriges. Pero al menos si, como en mi caso, si eres escritor que está empezando, que es tu primer proyecto y tienes como la estructura, ¿vale? Porque sí que, paréntesis, y esto es muy importante porque me pasó a mí, por favor, estructura muy bien lo que va a pasar en tu novela. Es que es muy importante porque luego es que vas a llegar a un punto en el que no sabes cómo continuar porque no lo estructuraste. ¿Vale? Sí que se habla mucho de escritor brújula, escritor mapa. De verdad, una pizca, un porcentaje, un mínimo de estructura siempre tiene que llevar en nuestro proyecto antes de comenzarlo a escribir. Una cantidad de capítulos, lo que va a pasar, cómo va a terminar, ¿vale? Sí que hay margen para la improvisación mediante vas escribiendo, por supuesto. Pero si eres escritor principiante, es tu primer proyecto, no te enfrentes a ese punto de mierda. Como no lo he estructurado, he llegado a un punto en el que ya no sé por dónde tirar, ¿vale? Porque ese es el peor bloqueo. Pero, dicho esto, primer capítulo. Supongamos que tienes toda la estructura, sabes lo que va a pasar, los personajes, sus funciones, las tramas, subtramas, un poco lo tienes pensado. Bien. Escribe pa'lante. Tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes qué va a hacer cada personaje y su personalidad, su forma de hablar. Tú escribe pa'lante. No te juzgues, porque esto es muy fácil. Y te lo digo por experiencia propia. Es muy fácil releer lo que has escrito y empezar a corregir y a corregir. Y entonces entras como en un bucle donde ves que no avanzas, que solamente estás corrigiendo lo que ya has escrito. Déjalo como está, luego lo vuelves a ver con ojos nuevos luego de un tiempo. Lo importante es que ese primer capítulo, esos primeros capítulos salgan a la luz y los tengas ahí y puedas continuar. ¿Y por qué también es tan importante este primer capítulo? Porque en este primer capítulo están las pautas por las cuales se van a regir toda tu novela y todo el mundo que has creado. Es decir, en el primer capítulo también leemos la voz narrativa y aquí se eligen muchas cosas. ¿Qué voz narrativa vas a utilizar? La primera, la tercera, objetiva, subjetiva. Todo esto, las voces narrativas, que es un mundo, ¿vale? O sea, es súper amplio. Yo creo que ni conozco todas las voces narrativas que pueden existir. Es muy amplio. Eso son decisiones y preguntas que te tienes que hacer a la hora de cuando vayas a escribir tu novela.
qué voz narrativa, desde qué perspectiva, qué personaje me beneficia más escribir esta novela. Esto, por ejemplo, es una de las pautas y uno de los conceptos, uno de los ejemplos por el cual es tan importante este primer capítulo. Pero hay más, por supuesto, lo que ya dije, presentar a tu personaje, ¿no? Que eso sonrío porque es muy guay presentar a tu personaje principal. Se conoce su conflicto. Y esto también es muy importante porque presentamos un conflicto. Esto le genera preguntas al lector y aquí es donde se hace la intriga de, vale, ya me captó este libro, este mundo, esta historia, voy a seguir leyendo. Se establece el género. Yo, por ejemplo, escribo fantasía. Entonces, en el primer capítulo ya, al menos yo, ya puse algo de magia para, vale, que haya X ser, ¿no? Pues un hada o que tenga fuego en las manos es lo normal en este mundo. Es que no es el mundo real que conocemos, es fantasía, es otro género. Eso es importante también en el primer capítulo marcar, vale, es género que tú cuando vas a leer el libro ya lo sabes, pero en ese primer capítulo tiene que verse. Cuestiones también como tono, ritmo, el ritmo de la prosa, el tono, la voz narrativa, cómo se va a expresar esa voz narrativa. Todo eso también se marca en el primer capítulo y también ese tono, ese ritmo, una vez lo lees en las primeras páginas, sabes que va a ser una tendencia en toda la novela. Y por supuesto, presentar la historia, presentar el conflicto, abrir interrogantes. También es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la tendencia con el primer capítulo a ya dar información, a empezar a explicar el mundo, ¿no? Sobre todo cuando es un mundo inventado, que hay información que a veces es necesaria dar al lector. El primer capítulo no es tan importante dar la información. Tienes toda la novela para ir dando, ¿no? Eso que el lector necesita entender. El primer capítulo es más presentar el mundo, presentar al personaje, presentar el conflicto, generar interés, no tanto dar información. Eso puede quedar como revelado en un segundo plano. Y ya acabando, una de las premisas o consejos que más me han dado de este primer capítulo, ¿vale? Para enganchar al lector, es que se empiece con acción. Eso es muy importante. Que el primer capítulo elijas una escena, elijas un punto de tu historia, de tu mundo, de tu novela, en que haya acción para empezar, que pase algo, que ruede, que pasen cosas, que haya acción, que ya sea como ese primer capítulo una lanzadera para que la historia empiece a rodar. Pero porque yo tuve como muchas reescrituras de mi primer capítulo y algunas de esas reescrituras eran muy pausado el primer capítulo. No pasaba gran cosa, había diálogo, pero era pausado, era una prosa muy poética, muy bien escrito, pero no había acción, no había conflicto, no decías, vale, ¿y cuándo pasa algo? ¿No? Así que uno de los consejos más importantes o que mejor funciona a la hora de que alguien lea tu libro y le genere interés es que ya empiece con acción. Y ya un poco a mayores, el principio del primer capítulo, ese primer párrafo, frases o ese principio que ya sea bestial. Eso ya un poco lo vas pensando, no lo tienes ya desde un principio, que yo pensaba que sí, pero en realidad no. Pero que una vez que escribes toda tu novela, tienes otra visión también, ¿no? Sabes mucho, conoces mucho mejor también a tus personajes, ya sabes por todo lo que han pasado, sus emociones, sabes el final, sabes mucho más. Entonces, con esa perspectiva mucho más abierta, es cuando puedes volver al primer capítulo y yo creo que hacerlo mucho mejor. Por eso digo que el primer capítulo tiene mucho trabajo encima y lo reescribes muchas veces. Y ese primer párrafo, primeras palabras, además que en la historia de la literatura tenemos grandes novelas con grandes inicios que están clavados aquí y que dices, wow, ¿no? Como que impacta, como que lo recuerdas, como que pasa la historia.
bueno, tampoco nos vamos a poner esta presión, pero sí que también es importante como darle unas vueltas, ¿no? A ese inicio de novela que sea impactante y ya con un primer capítulo bien escrito, bien hecho, con sentido, potente, bien pensado, es una extraordinaria lanzadera al resto de la novela. Es como un buen inicio para el lector, para la editorial que lea tu libro, para la agencia editorial que lea tu libro y esté pensándose si publicarlo o no. El primer capítulo también es muy importante. Así que nada, esto sería todo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os fuese útil y que lo podáis poner en práctica en vuestros proyectos. Ya me voy despidiendo. Os dejo por abajo, por supuesto, como siempre, mi Instagram, mis redes sociales, donde me podéis encontrar, donde podemos charlar, donde podéis preguntar preguntas o dudas, si tenéis, incluso. Así que nada, soy Nelia Nuño, soy escritora, encantada de estar por aquí con otro tip más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao. ¡Mua!